Bienvenidos a DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y en esta clase les voy a enseñar cómo tocar las canciones. Y es algo muy sencillo. Primero les quiero explicar que necesitamos una canción, entonces no pasa nada, vamos a empezar a tocar cualquier canción que tengamos. Entonces, estando aquí en la computadora, si tienen alguna canción que les guste, simplemente vamos a tomarla y la vamos a arrastrar, la vamos a soltar en donde está aquí los colorcitos, la soltamos y ya va a quedar. De la misma manera, como podemos, ya se cargó, de la misma manera vamos a hacerlo con las otras canciones que querramos hacer. Simplemente ahorita quiero que aprendamos a utilizar el play y el cue. Play, pausa y el cue. Es muy importante, por supuesto, que esté conectada tu controlador a la computadora. Ahora, simplemente el botón de cue que lo tenemos aquí, te va a ayudar a ¿qué? Pues a que la canción inicie. Entonces, como vemos, aquí tiene play y el pausa. Entonces, si le damos play y subimos este volumen, se va a escuchar nuestra canción. Ahora, ¿qué pasa si yo le apachurro otra vez play? Se va a quedar ahí. Entonces, se va a quedar en pausa. Esto te va a ayudar mucho, ya que si tú quieres, si dices, no, es que esta parte no es más adelante, se va a detener la canción. Ahora, en la parte de arriba tenemos el botón que dice Q, C-U-E. Entonces este botón te va a ayudar mucho para marcar los puntos. Tiene una memoria. Ahora, este tipo de botón, al momento de que tú lo presionas, se va a guardar. Si tú lo dejas presionado, va a sonar la canción. Si lo sueltas, deja de sonar. Ahora, vámonos para hasta atrás. Les quiero enseñar algo. Es más, vamos a utilizar la del otro lado. Simplemente es exactamente lo que tengamos aquí, lo vamos a tener aquí. Entonces, si yo le doy play, subo el volumen. Y le doy play, va a empezar a sonar la canción. Si le doy play otra vez, porque es play y pausa, se va a detener. Entonces, esto ya lo tenemos dominado. Play y pausa. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy play y le doy cue? Se va a regresar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todas las canciones al principio van a tener el cue ahora sí que lo van a tener en donde empieza la misma canción. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos poner en un lugar más adelante? Vamos a encontrar un lugar que esté mejorcito. Vamos a encontrar, por ejemplo, me gustó, Lo pongo aquí, lo selecciono